Vamos para atrás ahora. Vamos Sí. a repasar historia del rap latinoamericano como es Rayonize MC. Exacto. Nos vamos a situar primero, obviamente, en Brasil. Vamos a tener dos zonas. Vamos a hablar de la zona norte de Brasil y de la zona sur. Pero más que nada, vamos a hablar de lo que es esta cuestión de la música como trabajo social, ¿sí? Que es lo que se plantea desde un inicio en el documental de Rationize y que es bastante ilustrativo a la hora de explicar cómo nace el grupo y qué es lo que termina haciendo el grupo en la sociedad en Brasil, sobre todo en las sociedades de las favelas. En primer lugar, nos vamos a ir a la zona sur de Brasil. Estamos hablando de una zona casi rural, que es Capão Redondo, en Sao Paulo. En la zona sur, acá vamos a encontrar a Mano Brown y a Ice Blue. Ellos se conocen desde que son muy chicos, sus madres eran amigas y se encontraban casi siempre cuando empezaba el candomblé allá. Mano Brown, una de las cosas que dice en el documental es que él prácticamente tenía la cabeza vacía, él estaba preparado para ser un delincuente. La desolación que había en el barrio que él tenía era tal que tanto Ice Blue como Mano Brown hablan de esta cuestión de estar jugando en una cancha de tierra y que sea re normal quizás que a 2 metros tuyos haya un muerto en el piso. O sea, esa cuestión de convivir naturalmente con la muerte y con cuestiones de la vida que son una desidia. Ellos están rodeados de todo eso. Y que son en Brasil caldo de cultivo de jugadores de fútbol, luchadores de MMA, Sí. músicos y bueno, la otra que es la vagancia y la delincuencia. Es que es muy fuerte la imagen visual de ese momento. Ustedes piensen que acá estamos hablando cuando ellos se conocen, Mano Brown y Ice Blue, estamos hablando de los 80, mediados de los 80, y acá Brasil recién estaba saliendo de un proceso dictatorial que duró casi 20 años, ¿sí? Perdón, Entonces, es que la de ellos terminó después que la nuestra, ¿no? Sí. en el 85, si mal no me equivoco, y empezó en el 65. Claro. Entonces, ellos recién estaban saliendo de un proceso dictatorial de 20 años. Todavía no tenían una constitución bien marcada, o sea, estamos hablando de una situación social y económica muy, muy, muy apabullante. Y por el otro lado, en zona norte, nos vamos a encontrar con KLJ y con Eddie Rock, que ambos se conocen los que son en diferentes fiestas de Villa Massey. En zona norte, en la zona norte, si bien donde ellos vivían era una cuestión tediosa y bastante violenta, no llegaba a ser al mismo nivel de lo que estaba pasando en zona sur. Cada uno se manejaba por su lado y acá es donde con Agus nos vamos a sentir un poquito identificados con esto. Mano Brown y Ice Blue, que eran del sur, viajaban 1 hora y media a las fiestas del centro o sea, se empezaba a gestar toda esta cuestión del rap, del hip hop, y en una de esas fiestas es donde también se van a empezar a cruzar de a poco, en paralelo, con KL y con Eddie Rock, que ya habían arrancado como un pequeño dúo, donde KL estaba como de DJ y Eddie Rock era el rapero. Por otro lado, Mano Brown y Ice Blue, por ejemplo, se anotaban, yo qué sé, en diferentes concursos. La primera vez que se anotan bajo el AKA de BB Boys, tipo Bad Black Boys, y ganan el concurso de taco. Ese día que ganan el concurso, van al edificio Copán y ahí es donde se conocen con Eddie Rock y con KLJ. Y ahí deciden juntar esta cuestión del norte y del sur para crear un grupo que sea esto, Rationize MCs. Todo esto también va a tener la ayuda de Milton Sales, que es un activista musical. Ellos lo nombran como un activista musical, pero que a su vez es quien les da la dirección más discursiva y espiritual en algún punto del grupo, que es lo que él les insistía, es hablen de cosas que los demás no están hablando. Porque si ustedes viven estas cuestiones y están atravesados por estas vivencias, es necesario tener un espacio donde esto sea posible ponerlo en palabras, porque hay un montón de gente que se va a identificar con eso. Entonces, se contactan con Eddie Rock, el grupo Zimbabue. Zimbabue era un grupo de una red de fiestas en el sur, parte de la periferia, donde deciden crear esta cuestión de la Motown brasilera. Entonces sacan un compilado que va a ser Conciencia Black, y la idea era que cuando saliera Conciencia Black, quienes hayan destacado podían tener su propio LP.
Ahí en ese disco es donde aparece por primera vez la canción Pánico en el Zona Sur. Sí, que clásico. va a ser un clásico para la historia del rap en Brasil por la descripción que hace, que es tan... es muy de la crónica latinoamericana, que es súper detallista. Eso va a estar presente ahí. Va a hablar de todo lo que pasa cuando cae el sol. Ya la favela sabe lo que va a suceder, qué es lo que acontece. Y va a ir relatando de forma, o sea, de forma de crónica lo que son las vivencias a partir de que cae el sol en la favela. Así que vamos a escuchar un pedacito de Pánico en la Zona Sur. Justo estamos sin apoyo sonoro. Bueno, seguimos entonces. No lo había visto Cresta porque estoy de espalda. Entonces, seguimos con Conciencia Black y repasamos esto. En Conciencia Black también un disco recomendadísimo que lo escuchen. Este disco es de 1990 y también lo que sirven los mixtapes, obviamente, para reconocer otros nombres. Cuando sale Conciencia Black, fue un tema que la pegó muchísimo precisamente por esto, porque al haber seguido esta recomendación de hablen de las cosas que no se estaban hablando, era un tema que estaba hecho y derecho para corearlo desde el público de la periferia que iba a estas fiestas de Zimbabue. Entonces encontrarse con un tema que estén hablando sobre ellos hace carne la idea de crear música poderosa que le hable a los propios barrios y a su gente y a la gente quizás los más oprimidos, a los perseguidos inclusive, y darles una plataforma donde plantear los problemas que ellos estén viviendo. Y eso lo que va a hacer, que va a ser como el primer puntapié a darse cuenta, es empezar a despertar de a poco una conciencia del movimiento negro que hasta ese entonces en la juventud quizás no estaba puesta en palabras. O sea, todo el mundo es consciente de las violencias que vive, ¿sí? Pero muchas veces no se les llega a poner en palabras o poder expresarlo, o se naturalizan cuestiones de violencia que necesitan como una vuelta de tuerca para darse cuenta de que algo de eso está mal. O sea, de tipos de violencia que están tan naturalizadas que son necesarias ponerlas en palabras. Eso es lo que va a empezar a ser Racionales en algún punto. Ya ahí volvió Cresta, sí. Así que ahora sí, vamos a escuchar un pedacito de Pánico en la Zona Sur. Quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece prevalece a ignorância e nós estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz. Cheio de razões e calibres em punho, dificilmente o testemunho vai aparecer. E pode crer, a verdade se omite. Pois quem garante meu dia seguinte? Justiceiros são chamados por eles mesmos, matam, humilham e dão tiros a esmo. E a polícia não demonstra sequer vontade de resolver ou apurar a verdade, pois simplesmente é conveniente, porque ajudariam se não julgam delinquentes. As ocorrências prosseguem. Una de las cosas que va a pasar acá es que uno de los principales acusados en el discurso siempre va a ser la policía, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque va a ser un personaje más dentro de la narrativa de lo que le va a pasar a Racionais. Pero antes de llegar ahí, obviamente lo menciono porque es lo último que estamos escuchando. O sea, hablar de la cuestión de la cantidad de presos inocentes que hay por portación de cara, de la cantidad de muertos inocentes que hay por violencia por parte de la policía. Y por eso reitero esta cuestión de que ellos están saliendo de esta cuestión post-dictadura. La cuestión de la tortura todavía estaba presente. Y son mecanismos que hasta el día de hoy siguen presentes en todos lados. Capaz se reformulan, se vuelven a camuflar, pero eso estaba presente para muchos de ellos. Sí, y que le hablan a un público que quizás uno tiene la idea de la favela como algo moderno. Claro. La favela de San Pablo en los 80 eran millones de personas, una densidad poblacional guaranga, entonces había mucho público para Racionais en sí. Había mucho público y también lo que va a pasar es que el discurso va a empezar a aumentar al punto de su segundo disco, que va a ser el disco el que saca con Zimbabue, mejor dicho, no su segundo disco, el disco que saca con Zimbabue, que va a ser Holocausto Urbano directamente. Es bastante rompeportones y rompemuelas. Hay muchas comparaciones de Racionais con respecto a lo que pasó con el nazismo, por ejemplo. Eso lo van a estar presente todo el tiempo porque es la forma en la que lo están viviendo. O sea, para que se den cuenta del nivel de agresión que ellos perciben de lo que viven y de lo que transitan. No solamente perciben, sino decir,
ellos lo están sintiendo de esta forma. Si Mano Brown caminaba por la calle cuando era chico y encontraba muertos en la esquina de la casa. Entonces también acá vamos a tener otra cosa en cuenta que para mí es súper valorable de lo que es Rationize, y es que todo lo que ellos hacen y van a hacer siempre va a estar acompañado de la familia, ¿sí? La familia es parte del grupo de lo que va a hacer a Rationize, ya sea la manager, ya sea la hermana, quien pinte las remeras para venderlas, siempre va a estar la familia de por medio. Las mamás de ellos siempre los van a acompañar a los shows. O sea, ellas van a ser parte de Rationize de algún punto u otro. Y otra cosa que va a estar siempre presente, pero que se va a desarrollar después, va a ser la espiritualidad y todo lo que tiene que ver con la religión umbanda y todo lo que le concierne. La mamá de Mano Brown es Maya Umbanda, entonces están muy permeados de eso. Okay. En 1990 sale Holocausto Urbano, que tenemos la tapa del disco por ahí. Llega la propuesta de Zimbabue y se va a concebir como una especie de grito atorado, donde ellos van a poner encima de la mesa todo esto que venimos hablando, pero desde una primera etapa donde todavía no estaba tan, ¿cómo decirlo?, pasado por discurso elitista, ¿sí? O por discurso teórico. En este momento, Mano Brown lo que dice es que se empiezan a mover el disco y las canciones de la mano con el movimiento negro organizado en Brasil. Entonces van a empezar a ir a las charlas, van a empezar a codearse más con la comunidad más letrada del movimiento organizado, que quizás no tenía tanta llegada a la juventud, porque al hablarlo desde una cuestión más teórica, como que se percibía esta cuestión de, bueno, también la teoría no siempre va a poder abarcar la experiencia. Pero Rationize sí tenía esa llegada. Entonces, todo eso, más sumado a la influencia de Jorge Ben, grandísimo, pero enorme y grandísimo artista brasilero, se va a confluir todo para llegar a este segundo disco, que va a ser Rayos X de Brasil. Rayos X de Brasil sale en 1993 y va a ser el despegue de ellos como en el mainstream, digamos. Su discurso se va a amplificar a partir de un tema en particular que va a ser Hombre en la Carretera. Hombre en la Carretera cambia el rumbo del grupo y amplía la llegada del discurso. Primero porque va a ser un tema que habla de lo que es la vivencia en la calle. Entonces esa experiencia es muchísimo más amplia que no solamente la violencia súpermente específica y violenta y súper sangrienta de lo que estaban hablando ellos. Hombre en la Carretera habla muchísimo más de otras cosas. De lo que es ser un hombre negro en Brasil caminando por la calle. Que eso implica un montón de cosas. Pero hay una cosa en particular que va a ser la frase "no confío en la policía, esos malditos", canción que se va a empezar a corear muchísimo. O sea, en este momento Rayos X de Brasil lo que va a hacer es que ese tema va a llegar a la radio. Es el primer tema de Rationize en sí que llega a la radio. Mano Brown estaba del orto, no quería que su tema suene en la radio. No quería, bajo ninguna circunstancia. Los shows empiezan a llenar, empieza a caer muchísima más gente. Imagínense a un montón de gente coreando "no confía en la policía, esos malditos". Y acá va a empezar a aparecer un paralelismo que nosotros ya vimos, por ejemplo, con el NWA, que es la policía va a pararle todos los shows a Rationize MC. Cada vez que llegaban, directamente los estaban esperando. Claro. O sea, esperaban a que toquen 2 temas para poder tener el placer de bajarlos del escenario. Y no solamente empieza eso, sino que empiezan a amenazar al grupo a través de las madres. Tipo, las madres, la policía los empieza a llamar y empiezan a amenazarlas a ellas directamente. A esto súmenle que empiezan a ser perseguidos y ellos ya empiezan a viajar armados. O sea, tienen un montón de historias donde terminaron a tiros con la policía yendo en el micro que los llevaba. Y entonces eso también va a ser a la fama de Rationize MCs, de decir, cada vez que estos pibes tocan, se arma quilombo con la policía. Y es como, no se arma un bardo con la policía, es la policía está armando bardo con Rationize MCs, porque no les gusta esta frase bajo ningún punto de vista. Así que vamos a escuchar un pedacito de lo que es Hombre en la Carretera. Na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade.
que foi perdida, subtraída e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas não. Na FEBEM, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro fica rico enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração. Los temas siempre van a estar como muy permeados por lo que es la música que escuchaban ellos, que tiene que ver mucho con el soul, tiene que ver mucho con el funk, algo que después se va a ir a la mierda en el tercer disco, pero antes de eso, a saber, cuando sale Rayos X de Brasil, ahí empiezan las grandes giras. Ustedes van a encontrar videos de Ice-T haciendo el MTV Brasil con ellos, viajando al barrio del Mano Brown, que es en el momento donde ellos son teloneros de Public Enemy. Yo creo que deben ser el grupo más celebrado del rap en la historia fuera de Estados Unidos. Es O sea, que los vos Yankees, pensá- el disco que vamos a hablar ahora, lo Sí. aman. Es que pensá que vos, esto también va a llegar a Spike Lee, y Spike Lee siempre nombra a Racionais MC como los Public Enemy de Brasil. Sí, o sí, sea, son personas de renombre en ese No, círculo. no, son muy, muy, muy alabados. Bueno, son Public Enemy más NWA, Claro, NWA, son- sí. Sí. más el sonido de Nueva York. O sea, Exacto. es bastante loco el Y asunto. todo bien con la NWA, pero me daba mucho más miedo que me agarre la gorra saliendo de la favela que en Brooklyn, por eso chupame la Y, pija. bueno, A partir de eso, de lo que va a ser los shows y toda la mar en coche, algunos van a volver a otros barrios. Mano Brown en particular va a volver a un barrio donde vuelve a recaer en estas vivencias, le empiezan a soplar cerca. Y esto va a dar pie a lo que va a ser el disco más importante y a su vez al disco más de quiebre de Racionais MCs, que va a ser Sobreviviendo al Infierno, de 1997. Cada nombre del disco es como Claro. toda una declaración. Es una declaración en sí misma. Ellos son muy conscientes del poder de la palabra. Y a su vez eso también va a estar marcado por este disco posteriormente. El tema con Sobreviviendo al Infierno es que se va a ir a un sonido que nosotros seguramente lo habremos escuchado en algo parecido a un grimy, por ejemplo. Sí, es súper oscuro. Cuestión es súper lubre, es sumamente tenso. Todo el tiempo va a estar bien mugriento el sonido y siempre va a mantener esta cuestión que la logra el piano muchas veces, en un agudo muy fuerte, de mantenerte en una tensión constante, porque la idea es mostrarte lo que es sobrevivir al infierno de lo que ellos están viviendo. Una de las cosas que va a pasar acá es que ellos van a empezar a dar giras, por ejemplo, en lugares como en las cárceles, en los centros de detención a menores, e inclusive van a empezar a charlar con ellos, y muchas de las canciones de Racionais en sí van a empezar a salir de vivencias de la gente que les cuenta ahí adentro de la cárcel. Sobreviviendo al Infierno también lo que va a tener es esto de que el horrorcore va a estar impregnado de todo lo que están diciendo, pero ahí también, de vuelta, un paralelismo, para así decirlo, no comparación, sino paralelismo para aquel que recién está llegando al tema con NWA, de que siempre son discos, tanto Holocausto Urbano, Rayos X de Brasil, Sobreviviendo al Infierno, se lo toman como discos de horrorcore. Lo mismo que pasaba con el primer disco de NWA, que se lo toma como un disco de horrorcore. Y en realidad era reality rap. Claro. O sea, hay una Sí, cuestión sí, ahí, sí. y acá hago yo la partecita filosófica, hay una cuestión a la hora de leer ese tipo de discos y a leer ese tipo de discursos, que muchas veces hay personas que necesitan pasarlo por una cuestión de ficción, ya sea por la culpa que genera, yo que sé, la culpa de clase que existe por ahí, de decir, hay gente que está viviendo esta realidad y yo no, entonces lo tomo como algo de horror porque es imposible que alguien esté atravesando estas vivencias. O también está esto de desvalorizarlo en algún punto para pasarlo por ficción, porque en realidad todo lo que te están contando son cosas que ellos vieron y vivieron toda su vida. Entonces el horrorcore o el hardcore rap a veces tiene esa cuestión de que puede ser una etiqueta medio peligrosa porque está desvalidando las vivencias de otros. Es que esa etiqueta está dando por hecho que hay una porción de ficción. Claro, Sí o sí. hay una porción de ficción y también eso lo hace más digerible para otras Claro, personas. ni hablar. No ni sé hablar. si, Cresta, tenemos por ahí la foto de Sobreviviendo al Infierno para que lo tengan a mano. Y la foto de soporte también va a ser una de las fotos más famosas que ustedes van a ver de Racionais MCs.
Uno de los temas que va a salir de este disco, que también es uno de los temas más importantes de Rationalize MCs, va a ser Diario de un detenido. Diario de un detenido relata lo que fue la masacre del pabellón 9 en Sao Paulo, donde asesinaron a 111 presidiarios. Todas estas vivencias él las rescata charlando con la gente de la cárcel, que es la misma, son las mismas personas que le piden por favor que anden de este tema. O sea, lo que se puso en un principio de decir, hablen de temas de los que nadie habla, Mano Brown un toque lo va a llevar como bandera. Eddie Rock lo va a llevar como bandera. Ice Blue lo va a llevar como bandera de rescatar estas cuestiones que les llegan y llevarlo al discurso. No van a ser indiferentes a quienes hicieron que Rationalize MCs sea Rationalize MCs. Esto les va a hacer ganar el premio MTV a la audiencia y eso va a ser como el premio al movimiento en sí, porque son de los primeros premios que le empiezan a llegar al rap. En términos generales. También van a tener giras mundiales, van a grabar temas adentro de la cárcel y también va a pasar algo muy grande que va a ser que van a tomar conciencia de su propio disco, ¿sí? Pero antes de llegar a eso, vamos a escuchar un pedacito de Diario de un detenido. ¿Escuchamos, Cresta, un pedacito de Diario de un detenido? São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de 1 a 100, a minha chance é 0. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda recado lá pro meu irmão, si tiver Los huevos atrás No, de Vitazo, todo. Vitazo, Es Vitazo. un bitón que sépanos a nivel sonoro o a nivel efecto sonoro, paisaje sonoro, esa cuestión de cómo va relatando Mano Brown el día donde se genera esa masacre, se va dando con eso. O sea, el pianito va a ayudar ahí a ser como hilo conductor de la tensión que tiene que generar, porque la idea es que vos también sientas que está el peligro cerca. Y me gusta que adquiera percusiones más brazuca. Sí, eso O sea, que siempre es va a estar presente. Y Mano un- Brown rompe las bolas mucho con eso. Sí, es un re plus, que eso es algo que no van a encontrar en rap de otro país. Exactamente. Tomar conciencia de su propio disco quiere decir que cuando empiezan a dar los shows de Sobreviviendo al Infierno, se van a empezar a dar como situaciones, yo que sé, primero esto, los fans empiezan a llegar vestidos de sacerdotes, muy parecidos a la foto que ellos tienen promocional, van a llegar con Biblias, van a llegar con cruces, pero también va a empezar a pasar que se empieza a exacerbar la vibra como tan lubre que tiene el disco y tan pesada que tiene el disco, y eso se va a traducir en cómo ellos se comportan en los shows, al punto de que pasa esto de gente corriendo a pedirle una firma al Mano Brown, que alguien caiga en el medio y que todos lo pisen y termine muriendo un pibe en uno de los conciertos. Y ahí es donde Mano Brown para el carro porque se acuerda de estar viendo al pibe que no podía respirar y la gente pisándolo y pasándole por encima, y de decir, yo no quiero muertos en mis conciertos, y sé que gran parte de eso es por el discurso que yo estoy empleando acá. Por más de que sea algo verdadero, que sea algo verídico, uno tiene que tomar conciencia de lo que es la palabra y de lo que es la energía que uno está transmitiendo también con ese disco, porque se puede impregnar en esto que está pasando. Ahí ellos van a tomar la decisión de en el 2000 hacer un parón y volver a sus barrios, cada uno por separado. Cada uno se va a dedicar, yo que sé, algunos van a aparecer en la tele en MTV, otros van a seguir haciendo música, otros se van a dedicar a la familia, y es todo eso sumado a DJ Nell, que va a darle otro nuevo sonido y otro giro al sonido de Rationalize MCs, ya más cercano a la familia, ya más cercano a los hijos, ya más cercano al barrio, a los hermanos, a esta idea de salir de la idea de una periferia sumisa o alienada, y evocarlo directamente a la familia y evocarlo directamente al barrio y hablar desde el barrio para el barrio, o de la calle para la callosa inclusive, y ahí vamos a tener un disco precioso como lo es Nada como después de otro día en 2002.
Así que vamos a escuchar un pedacito de uno de los temas de... no, acá. No. Lo voy a dejar para lo último. Vamos a seguir con esto porque si no me quedo sin tiempo. En 2007 va a pasar algo muy particular, que va a ser el momento donde a Racionalize MC les cortan las piernas, básicamente. Que es, en 2007 ellos estaban dando un show en Virada Cultural, que es un festival. Y acá arranca un problema con la policía. La policía estaba rodeando todo el show que se hacía al aire libre. Un chico estaba siendo perseguido por la policía. Intenta entrar al show para esconderse de la policía. Muchas de las personas que estaban en el show van a intentar defender al pibe. Se van a empezar a pelear con la policía. Y esto va a dar como resultado a la policía reprimiendo el show de Racionalize MCs. Toda gente corriendo, tratando de esconderse. Nadie podía parar nada. Eran muchísimas las personas que estaban ese día en el predio. Entonces, de ahí en más, a Racionalize MC le prohíben hacer los conciertos al aire libre en todo Brasil, porque lo consideran una amenaza al público. Quienes son los managers y las personas cercas de Racionalize MC dicen que fue un montaje desde la policía contra Racionalize MCs. Obviamente eso yo no lo puedo agarrar y decirle sí, esto es así. Sí, claro. Por una cuestión lógica, pero obviamente acá va a haber un parón enorme, porque primero no puedes meter a la gente que sigue Racionalize MCs en un teatrito, en un Vorterix o en un, en un Roxy. No puedes hacer eso. Incluso un Movistar Arena le quedaría chico. Ustedes piensen que los conciertos al aire libre de Racionalize MC usualmente tienen 100.000 personas. Entonces hay como una cuestión ahí bastante crucial. Ya después de eso, en 2012 recién van a volver con su presentación de MTV y van a darle una revancha a Virada Cultural en 2013 recién. Que ahí es donde ellos ponen como cláusula que sí o sí la policía tiene que estar atrás porque no va a pasar nada. Y la policía sí o sí se tuvo que quedar atrás de todo. O sea, Mamita. si no fuese porque ellos agarraron y le pusieron como cláusula, no iba a pasar. Rationalize MC al día de hoy siguió sacando un montón de otros discos, Colores y Valores, por ejemplo. Perdón, que para repasar. Sí. La canción en cuestión por la cual empieza todo el quilombo por la policía, para 2013 habían pasado casi 20 años desde que había salido. Sí. Y le seguían hinchando las pelotas. Digo, para que entendamos, porque eso a NWA no le pasó. Digo, en 2013 bueno, Ice Cube estaba actuando en películas de Disney, ¿me entendés? Sí, eso es y no por desmerecer a nadie, ¿no? Por supuesto. Obvio. No, obvio, pero también tener en cuenta esto. O sea, Racionalize buenas MC, pelis, además. Buenas pelis. Racionalize MC lo que va a tener va a ser esto. Lo que ellos imponen al público, o sea, la fuerza que ellos tuvieron dentro del público de lo que fue la sociedad en Brasil, esto es algo que va a ser muy repetido por todos aquellos que lo escuchan, que es el nivel de conciencia que despertaron todos sus temas, ¿sí? Porque no tenían pelos en la lengua, no le picaba el moño para tener que decirte las cosas que tenían que decir, no tenían problema en ser completamente verídicos y no hacerle asco a la sangre para poder decirte lo que tenían que decirte. Y además, acompañar a un montón de gente en todos sus problemas y en sus vivencias diarias y ponerle nombre y apellido a eso que le estaba pasando y que lo tengan la posibilidad de corearlo. Que eso es una cuestión capaz más espiritual, más filosófica, pero es muy poderoso encontrar a alguien que ponga en palabras tus problemas y tener un lugar donde poder ir a gritarlo. Eso es el gran poder de Rationalize MCs, que al día de hoy sigue vigente. O sea, al día de hoy sigue cambiando conciencias. Al día de hoy hay 3 generaciones que crecieron escuchando Rationalize MCs. Después cada uno hizo sus discos por separado. Mano Brown tiene un discazo de la hostia, todo boogie, funk, precioso, divino. Pero más que nada, ahora volvieron obviamente con respecto a lo que es el documental en Netflix, muchísimo más. Pero son grupos para tener en cuenta en ese sentido. En el sentido de que lo colectivo, lo trabajado con la familia, bien enfocado y sabiendo a quién le hablas y desde dónde, y siendo siempre fiel al discurso, porque ninguno es que agarró y flaqueó y se fue a tomar mate con la policía. Puede ser muy poderoso y puede acompañar generaciones enteras al punto de que pasen 30 años y que lamentablemente su discurso siga vigente. Así que eso es a grandes rasgos Rationalize MCs.